Castilla y León, aquí en nuestro salón de actos. Permitidme que os lo agradezca y que dé la bienvenida, aunque no lo necesita, porque debe considerar su casa, al Consejo Económico y Social de Castilla y León, al secretario general confederal de las Comisiones Obreras, a Unai Sordo, que es un honor para nosotros tenerte aquí. La organización sindical de las Comisiones Obreras es una organización sindical más representativa a nivel estatal, también lo es en nuestra comunidad. Ahora mismo está celebrando su congreso autonómico con un modelo ejemplar de gestión, de participación. Y permitidme, antes ya de ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de este encuentro, que destaque la importancia que tiene Comisiones Obreras, que tienen las organizaciones sindicales en el modelo del Estado social y democrático de derecho en España. El artículo 7 de la Constitución, que en gran medida marcó mi vida académica también, he de recordarlo aquí, establece la función constitucional de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, y la sitúa en el lugar más destacado, en el título preliminar. Su función constitucional es clave para que el modelo de Estado social y democrático de derecho funcione. Es clave para el cumplimiento de un mandato constitucional de primer orden, que es el del artículo 9.2. Los poderes públicos deben remover los obstáculos para que la libertad, la igualdad, el ejercicio de los derechos, la integración de todos y todas sean reales y efectivos, y ahí la función de los sindicatos es clave, articulando derechos constitucionales específicamente laborales, como la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, y adoptando también no solo funciones de primera relevancia en las relaciones laborales, sino en la sociedad en su conjunto. Instrumentos como la concertación social fueron claves para reconstruir la democracia en España, para lograr desarrollar derechos, bienestar, progreso, y hoy la llamamos a esa figura diálogo social por influencia del derecho de la Unión. El diálogo social en España se ha convertido una vez más en esta grave crisis derivada de la terrible pandemia en el instrumento clave para su superación, para la recuperación y la reconstrucción económica y social. Y estamos en un Consejo Económico y Social, otro de los grandes instrumentos de participación de la sociedad y que tiene entre sus componentes más importantes a los sindicatos más representativos y en concreto también en el nuestro a la Organización Sindical de Comisiones Obreras. Vicente Andrés, su secretario general autonómico, es vicepresidente de este Consejo. Quiero subrayar, y así termino, esa relevancia constitucional, esa relevancia social y el gran papel que han cumplido y siguen cumpliendo las organizaciones sindicales más representativas y en concreto Comisiones Obreras. Nunca podremos agradecer suficientemente el trabajo, el compromiso de las organizaciones para consolidar la democracia en España y para seguir avanzando en una senda clave dentro de la Unión Europea, que es la conquista de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en un sistema de bienestar, de calidad de vida y de progreso constante. Muchas gracias, bienvenido Unai, y os cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Unai Sordo, bienvenido. Bienvenido a su segunda tierra, si se puede decir así, porque su familia materna desciende de un pueblo vallisoletano, de Castronuño. No sé si hacía mucho tiempo que no venía por aquí. A Valladolid hace pocos meses, he estado aquí en la presentación de un libro que hicimos sobre historias de la historia de Comisiones Obreras. A Castronuño hace algo más de tiempo, yo creo que prácticamente desde el verano pasado, porque esto de la pandemia la verdad es que ha complicado todo mucho y claro, la movilidad particularmente, ¿no? Y hace tiempo que no vengo, pero volveré pronto. De hecho es una de las cosas que tengo más ganas de hacer en cuanto coja un fin de semana libre, sí. Bueno, hoy está aquí y mañana estará en la Moncloa. Sí. Y usted estará en la foto que va a recoger la firma de la reforma de las pensiones, de lo que tanto y tanto se viene hablando últimamente en este país. ¿Es una buena reforma la que han acordado ustedes con la patronal, con el gobierno? ¿Se siente usted satisfecho realmente?
Sí, estamos satisfechos en el sindicato. Primero porque es una reforma que ha sido muy trabajada, muy negociada. Llevamos bastantes meses negociando y a veces la palabra diálogo social, que como aquí se ha dicho, ¿no?, es lo que engloba todo este espacio de concertación social en España, esconde, entre comillas lo de esconde, la profundidad de las negociaciones que se engloban en él, ¿no? Y en este acuerdo en concreto, de las posiciones de partida de cada una de las partes, yo es de las negociaciones, desde que llevo en la Secretaría General del Sindicato, en que creo que más movimientos de las posiciones de las partes ha habido, ¿no? Estamos contentos y contentas, sobre todo porque yo creo que es un acuerdo que era necesario, recupera la senda del consenso en una materia tan importante, tan estratégica para un país como es el tema de las pensiones, consensos rotos desde el año 2013, y creo que cambia la visión y la aproximación a el, entre comillas, al problema de las pensiones que va a haber en España de aquí al año 2048, ¿no? En las políticas de austeridad de la anterior crisis se hizo una determinada conceptualización de la cuestión de las pensiones. Va a haber más personas pensionistas de aquí a mediados de siglo, aproximadamente un 50% más de las personas que hoy en día lo son, personas que van a vivir previsiblemente durante más años y que van a cobrar pensiones durante más tiempo, si viven durante más años, y además de mayor cuantía, ¿no?, porque las bases reguladoras son mayores. Bien, esto requiere de una salida que puede bifurcarse por dos vías. Una, por un incremento importante del gasto en pagar pensiones de aquí a mediados de siglo, o dos, por la vía de un recorte generalizado de las pensiones para que no se incremente ese gasto habiendo un 50% más de pensionistas dentro de 27 años. Bien, en la reforma del 2013 se apuesta por el recorte, en esta reforma se apuesta por eliminar los recortes de la anterior reforma y abrir una panoplia de medidas sobre ingresos a futuro de la Seguridad Social que van a ser los que determinen la calidad de las pensiones del futuro. Y creo que es un acuerdo pensado para las actuales personas pensionistas, se recupera la revalorización con el IPC, pero sobre todo es un acuerdo pensando en las cohortes de pensionistas del baby boom, de las personas que nos vamos a jubilar en las próximas décadas y que vamos a requerir que el gasto en pensiones en España se incremente entre 3 y 4 puntos del PIB, y esto es mucho dinero, pero hay, por tanto, que si asumimos ese gasto que hay que incrementar, hay que abrir las medidas a desarrollar en los próximos años sobre la batería de ingresos que se pueden tocar, y este acuerdo da un paso muy importante. Está cuantificado cuando se desplieguen todas las medidas que mañana anunciaremos, que recorreríamos, con el despliegue de estas medidas, insisto, aproximadamente la mitad del incremento de gasto que tiene que haber en las próximas décadas, un par de puntos de PIB cuando, insisto, todo esto se desarrolle, ¿no? Por tanto, estamos satisfechos. Sabemos, por tanto, que la actualización de las pensiones va a estar relacionada con el IPC, sabemos que también se va a pretender prolongar la actividad laboral de los trabajadores para que se jubilen más tarde o más cerca de la edad legal de jubilación. Sabemos algunas cosas, pero me gustaría que nos confesara, si es posible, qué no va a contener esta reforma laboral y que a usted le hubiera gustado que sí entrara. Pues yo creo que una de las medidas que se han quedado fuera y que habrá que abordar de manera inmediata, y ha sido una decisión voluntaria de todas las partes para facilitar el consenso, ha sido el destope de las bases máximas de cotización. Es decir, en España los salarios a partir de 4.070 euros dejan de cotizar, solo cotizan por esos 4.000 euros, y ese destope de bases es una forma importante para nutrir de recursos al sistema. Seguramente también habrá que mejorar las pensiones máximas, pero creo que ese proceso de destope es una de las cosas que se han quedado en el tintero, que perfectamente podían haber entrado en esta reforma. Era muy coherente con el resto de medidas que se han adoptado, pero es verdad que evitaba el consenso con COE en este momento, y yo creo que era muy importante recuperar ese consenso, y nos hemos emplazado a seguir negociando esa medida en una segunda fase. Pero creo que, en contra de lo que estoy leyendo en algunas opiniones, este no ha sido un acuerdo fácil, ni es un acuerdo de materias sencillas. Es decir, asumir que las pensiones se revalorizan en el IPC o que se deroga el factor de sostenibilidad supone asumir un incremento de coste de pensiones a largo plazo de más de 3 puntos de PIB.
Esto hay que decirlo porque es así, que a la gente no se le puede engañar, ¿no? Pero asociamos a eso un montón de medidas, básicamente sobre los ingresos del sistema y, como bien apuntabas, algunas medidas, que esto también es muy importante, ¿no? Porque se ha especulado mucho sobre lo que se iba a hacer con la jubilación anticipada en España. Lo que se toman son medidas de incentivo para que la permanencia en el puesto de trabajo cada vez se acomode más a la edad legal de jubilación. Hoy en día la edad de jubilación efectiva en España es de 64,7 años. Bueno, se toman medidas para que esta edad cada vez se aproxime más a la edad legal de jubilación, que va a estar entre los 65 y los 67 años, pero no por la vía de la penalización, sino básicamente por la vía de los incentivos. Se mejoran la mayoría de los coeficientes de reducción de las jubilaciones anticipadas y solo se empeoran 2 de esos coeficientes. Por tanto, no se ha endurecido hasta el extremo, como estoy leyendo en algunos sitios, la jubilación anticipada, para nada. De hecho, la inmensa mayoría de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada se mejoran, todos los de la forzosa y casi todos los de la jubilación anticipada involuntaria, pero se hace de tal manera que se incentiva esa permanencia durante unos pocos meses más en la actividad laboral de forma voluntaria. Hay otro aspecto del que se ha hablado también durante todo este proceso previo a la firma real que va a tener lugar, como decimos, mañana, y que tiene que ver con la posibilidad de que alguien que haya cotizado 40 años y tenga 60 o más años en ese momento se pueda marchar sin penalización alguna. Eso es una propuesta que defendían desde los sindicatos. Incluso se ha aprobado una proposición no de ley en prácticamente todos los parlamentos autonómicos del país. Esa posibilidad no se va a introducir definitivamente en la reforma, ¿no? No se introduce en esos términos, aunque se mejoran los coeficientes de reducción en general y sobre todo las carreras de cotización más largas. Nosotros siempre hemos dicho que había márgenes en el punto de equilibrio de esos coeficientes de reducción para mejorar el acceso a la jubilación anticipada de las carreras largas. Nunca le hemos dicho a las asociaciones que han defendido esta posición que esto iba a ir necesariamente a la ley, porque era una cuestión que había que negociar y porque yo creo que el sistema de incentivos, yo no sé si no tiene que haber ninguna penalización cuando se han cotizado esos 40 años y tiene que haber una penalización muy grande cuando se han cotizado 39 años, 11 meses y 30 días. Yo no sé si el punto es 40 años, un día arriba, un día abajo, sino mejorar en general el sistema de incentivos para las jubilaciones anticipadas en las carreras largas. Fíjese que estamos hablando de periodos de cotizaciones de 40 años, claro. Difícilmente, y ojalá me equivoque, los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral en estos momentos van a poder acreditar una trayectoria profesional de esa dimensión. Hablando de los jóvenes, tengo la sensación de que todo lo que tiene que ver con la jubilación les queda bastante lejano, bastante tienen con preocuparse por su presente. El paro juvenil sigue siendo un problema de una dimensión tremenda en este país. ¿Qué ocurre? ¿Que no hay solución definitivamente? ¿Tenemos que conformarnos con lo que hay relacionado con el paro juvenil? No, evidentemente no. Y por cerrar el tema de las pensiones, este es un acuerdo muy planteado, muy orientado a intentar relegitimar en las generaciones de gente de 40 o 45 años hacia abajo la idea fuerza de que pueden tener perfectamente una jubilación pública suficiente en las próximas décadas. Porque esa idea de que esto nos pilla muy lejos no es una idea que surja por generación espontánea. Es una idea martilleada como la lluvia fina durante décadas enteras. ¿Por quién? Perdón. Bueno, en España en los primeros años 90, en algunos estudios patrocinados por entidades financieras, ya se hablaba de la ruptura y de la insostenibilidad inmediata del sistema público de pensiones. Por un estudio, recuerdo, de un profesor universitario que luego fue asesor de José María Aznar, que se apellidaba Barea. Y ya se pronosticaba que esto no tenía recorrido. A primeros de los años 90, ya ha llovido, vamos para 30 años, como el CES de aquellos estudios. Y se ha demostrado que aquellos estudios agoreros no tenían ningún fundamento, porque al final lo que hay que resolver no es si hay una insostenibilidad, hay una maldición económica que diga si las pensiones son o dejan de ser viables. Es que esto no va así, no tiene por qué ir así. Las pensiones no se tienen que sufragar solo con cotizaciones sociales. Esto se lo ha inventado alguien, pero esto no tiene por qué ser así. No es un sistema de aseguramiento privado. Es un sistema donde el país en cada momento democráticamente tiene que decidir qué parte de lo que produce, de su PIB, dedica a pagar pensiones.
¿Está dispuesto a pagar 11 puntos de PIB como paga ahora? ¿Está dispuesto a pagar 14 y pico como tendremos que pagar en el año 2048? Pues nosotros decimos sí. Y si la respuesta es sí, democráticamente, vayamos eligiendo en cada momento cómo sufragamos ese gasto. Las pensiones son contributivas porque tiene que haber una relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe, pero que sean contributivas no quiere decir que exclusivamente se tengan que pagar con cotizaciones sociales, porque claro que entonces hay años que por el reto demográfico no da la cuenta. Pero puede haber recursos adicionales durante ese tiempo, ¿no? Y este es un mensaje que tiene que calar en la juventud. Es decir, si hay voluntad política y recursos económicos para mantener un sistema público y suficiente de pensiones, es perfectamente viable, tan viable como mantener carreteras, por decirlo de alguna manera, para que la gente más joven lo pueda entender, ¿no? Y a partir de ahí, claro que hay variables también como cómo evoluciona el empleo, cómo evoluciona el desempleo, cómo evolucionen los salarios y, por tanto, las bases de cotización, que son muy importantes. Y, por tanto, el tema del paro, y particularmente el tema del paro juvenil, en nuestra opinión, tiene que ser la prioridad absoluta de la política económica española, ¿no? Yo soy de los que cree que el paro juvenil es un subproducto de las tasas de desempleo generales que hay en España. Es decir, España tiene tasas de paro juvenil porque tiene tasas de paro general muy altas. Y donde las tasas de paro general son más altas, el paro juvenil también es más alto, ¿no? Y luego puede haber problemas de encardinar los sistemas de formación con el acceso al mundo laboral, este tipo de cosas. Puede haber problemas en la orientación del empleo. Seguramente sí, y seguramente es mejorable, pero de fondo el problema es que no hay suficientes puestos de trabajo para la dimensión de la juventud que quiere trabajar. Bueno, hablando de las bases de cotización a las que se refería, usted defiende la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional a la mayor brevedad posible. Incluso se refiere a que antes de que termine este año 2021, el salario mínimo interprofesional hay que retocarlo para modificarlo al alza. ¿Cree que se va a cumplir su deseo? Pues yo espero que sí, porque realmente yo no entendería políticamente que el gobierno se empecinara en una congelación del SMI en el año 2021, ¿no? Y no lo entiendo incluso atendiendo a las razones que argumentó para no hacerlo a primeros de año, que es cuando correspondía a su actualización, ¿no? El gobierno sigue haciendo bandera de que a finales de legislatura el salario mínimo interprofesional va a ser el 60% de la media salarial, y este es un objetivo que compartimos. Hay un informe de unos expertos que el propio gobierno pidió, que sitúan en torno a los 1.047, 1.050 euros ese 60%, con el salario medio de hace un año y pico. Veremos con el 2023, pero bueno, ahí le andará, ¿no? En torno a los 1.050, 1.060 euros, y ahora lo que se trata es de fijar la senda de crecimiento de ese salario mínimo. ¿Por qué yo creo que no es sostenible la congelación en el año 2021? Hombre, porque si uno analiza la situación económica del país, una vez que se consolide el proceso de vacunación, todo el mundo está previendo ya un incremento económico muy importante en la segunda parte del año, ¿no? El Banco de España está hablando de un crecimiento del 6,2% del PIB en el conjunto del 2021. La generación de empleo, yo creo que es evidente que se va a disparar este verano. Hemos recuperado las tasas de cotizantes de antes de la pandemia, es decir, en ese terreno no hay malas perspectivas en el corto plazo, ¿no? Los precios están subiendo en un 2,7% interanual y no está escrito que vaya a ser una subida coyuntural, ahí hay discrepancias todavía, ¿no? Bien, en este contexto de crecimiento económico, en este contexto de incremento de precios, en este contexto de creación de empleo, no es fácil explicar que se congela un salario mínimo interprofesional. Yo no lo veo razonable, ¿no? Es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante. La subida del año 17 aquí del SMI es de más del 30%, esto hay que ponerlo en valor, pero creo que no se entendería que el salario mínimo interprofesional, que afecta a 1,5 millones de personas actualmente de forma aproximada, perdiera poder adquisitivo en un año tan complicado como este, ¿no? Podría deducirse que el salario mínimo interprofesional es algo que atañe sobre todo a los jóvenes, pero no es así. Hay mucha gente que ya está entrada en años y que sigue teniendo ingresos en torno a esa órbita. Pero usted sabe que desde la patronal dice que en caso de incrementarse el salario mínimo interprofesional se pondría en riesgo la continuidad de muchos negocios en este país. Pero bueno, yo creo que simplemente esto no es verdad.
Hay distintas opiniones sobre el efecto en la creación de empleos en la subida del salario mínimo interprofesional, pero creo que hoy en día decir que la subida del SMI en España destruye empleo no se sostiene con datos. Ahí está el propio informe del Banco de España, donde hace una estimación de que quizás con las últimas subidas del SMI se dejaron de crear X empleos. Habla de una horquilla muy amplia, tan amplia que da pie a entender que no lo tendrá muy claro, ¿no?, cuando se habla de horquillas tan amplias, pero es que en un año en que subió el SMI el 19%, el empleo creció en más de 400.000 personas. Y es que estos estudios no tienen en cuenta otra variable, es cuánto supone la subida del SMI en mejora de la masa salarial, que nosotros calculamos en unos 2.000 millones de euros, y cuánto supone ese incremento de la masa salarial en la generación de nuevos empleos. Porque toda la subida del SMI va a consumo directamente. La gente que cobra 900, 950 euros, o si tiene una jornada a tiempo parcial, ya no te cuento, es evidente que esas mejoras salariales van a la cesta de la compra, a la comida, al pago de la electricidad, a poder ir un día al teatro o a poder comprarse un libro. Por tanto, es consumo en vena, y esto genera creación de empleo. Y en términos agregados, España tiene todavía márgenes para subir el SMI siendo compatible con la generación de empleo. Es más, yo creo que subir el SMI ahora todavía crea empleo en España. Tiene mucho sentido lo que acaba de decir. Si hay más dinero circulando en el mercado, pues evidentemente la economía se anima. Pero es verdad que desde la otra parte se mantiene la tesis de que no es tan bueno subir salarios como bajar impuestos, y de esa forma también hay más dinero para circular en el mercado. Sí, lo que pasa que es que hay tesis que es difícil de hacerlas compatibles con pedir luego que se rescate el sistema financiero, con pedir liquidez en las empresas, con pedir activar el turismo, con pedir planes para la compra de coches eléctricos e híbridos, con pedir que se rescate la economía. Es decir, es que soplar y sorber a la vez suele ser complicado, ¿no? Y lo único cierto es que España tiene lo que llaman presión fiscal, que ya se las trae la expresión, ¿no? A mí me gusta más hablar de corresponsabilidad fiscal, que es, digamos, lo que se recauda para poder gestionar, impulsado desde el sector público, la recaudación fiscal, 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no? 7 puntos de PIB. Estos son unos 70 y tantos mil millones al año que España recauda de menos, no respecto a Venezuela, ni respecto a Corea del Norte, ni respecto a Bolivia, no. Respecto a la media de Alemania, de Italia, de Francia, de Países Bajos, de Bélgica, respecto a esa media, ¿no? Evidentemente no es serio que en España ahora mismo se pueda iniciar un debate sobre la necesidad de bajar impuestos de forma generalizada. Otra cosa es a quién se cobran los impuestos, qué se grava o qué se deja de gravar, ¿no? Pero a mí no me parece muy serio que en un momento en el que en Europa se han puesto 750.000 millones de euros sufragados con deuda común, de los cuales a España corresponden 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos, con 7 puntos menos de presión fiscal respecto a la media de la Unión Europea, es que no me parece ni serio, hacia la imagen que se lanza al exterior, embargarnos en una carrera, como quiere, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, sobre una desfiscalización. Es que no me parece ni una imagen seria de país. ¿Alguien se ha parado a pensar qué pensará un halcón como el presidente holandés después de haber tenido que tragar con los fondos de recuperación europeos, si ve los periódicos españoles y piensa que después de meter 140.000 millones de euros en España en 6 años, o 70.000 por transferencias, en España se está discutiendo sobre bajar impuestos? ¿Alguien piensa qué puede tener este hombre en la cabeza y que va a estar esperando con la guadaña en los próximos consejos de Europa? Es que hay que ser serios. Hay que ser serios. España necesita mejorar la corresponsabilidad fiscal si queremos abordar la digitalización, la transición energético-ecológica, la actualización de nuestro sistema productivo, los sistemas de formación permanente. Bueno, si queremos hacer todo esto hay que tener recursos. Las pensiones, la educación pública, la sanidad pública, o vamos a deteriorar la sanidad pública después del año y medio que hemos pasado. Claro, es que hay que plantearse en serio qué país queremos a largo plazo, ¿no? Hablando de estos 140.000 millones de euros tan famosos, ¿verdad? El gobierno mantiene la teoría de que esto va a marcar un antes y un después en nuestra economía, o al menos esta inyección económica debería servir para modernizar nuestro sistema productivo. ¿Usted es tan optimista como el gobierno? Bueno, debiera servir. Al menos lo que está claro es que es una oportunidad.
una oportunidad con muy pocos precedentes, ¿no? Primero porque son recursos que vienen con lógicas distintas a los que hemos tenido otras veces en los fondos de cohesión para España, que ya sirvieron para modernizar una parte de nuestro sistema de infraestructuras, sobre todo, y otras cosas más. Y estos son unos recursos que en teoría van a tener que emplearse para fomentar procesos tractores de transformación de la economía española, ¿no? Y además se va a hacer, en vez de a cambio de las exigencias de la austeridad, de los recortes, de la devaluación interna, de la caída de los salarios, se van a hacer bajo los parámetros estos de la digitalización de la economía y de la transición energética, ¿no? De la transición ecológica que llaman. Y a mí estos me parecen parámetros muy sugerentes, lo que pasa que es difícil acertar. Hay que buscar proyectos tractores, proyectos que modifiquen la estructura productiva de España, que mejoren la base industrial de nuestro país y que requieren de algo en lo que yo creo que no hay mucha cultura instalada en nuestra sociedad, y es de la cooperación. La cooperación entre instituciones, la cooperación entre instituciones y empresas, la cooperación entre empresas, que suele ser una rara avis en nuestro país, y donde hay que implicar y donde hay que movilizar también recursos privados, porque las empresas tienen que movilizar recursos privados. No puede ser que los fondos de recuperación económico se acaben trasladando a las empresas y sustituyan inversión que ya iban a hacer esas empresas. Hay que ser muy vigilantes de cómo se canalizan estos recursos. Tienen que generar empleos. Yo creo que hay que tener exigencias y condicionalidades sociales importantes sobre las empresas que se van a beneficiar de estos recursos. Tienen que haber contrapartidas, pero creo que sitúan a España por primera vez en mucho tiempo en disposición de hacer algo así como una política de desarrollo sectorial, de desarrollo industrial, de hacer prospección de futuro, de qué proyectos se quieren reforzar, de qué debilidades tenemos, de cómo reforzamos esas debilidades, ¿no? Yo creo que la oportunidad es única, ¿no? Es una desgracia de oportunidad porque es producto de una pandemia, pero es una oportunidad única. ¿A qué contrapartida se refiere exactamente por parte de las empresas que se beneficien de estos fondos en materia laboral? ¿Qué es lo que usted cree que esas empresas deberían aplicar a sus trabajadores una vez han recibido dinero para...? Me refería a condicionalidad también en la movilización de recursos privados, es decir, las empresas, evidentemente, si se van a plantear planes estratégicos de desarrollo, estos llamados PERTE, evidentemente, si se movilizan recursos públicos, a la vez tienen que movilizarse recursos privados, tiene que haber compromisos de inversión, y creo que tenemos que buscar compromisos de mantenimiento del empleo e incluso de atracción de actividades que no deben llevarse a otras partes del mundo en estos momentos, ¿no? Y esto requiere también, yo creo, que cambios en la legislación laboral, porque la legislación laboral en España se hizo pensando en hacerla atractiva para la inversión irresponsable de las empresas. Es decir, que vinieran aquí porque luego es muy fácil marcharse, muy fácil despedir, muy fácil hacer despidos colectivos, muy fácil deslocalizarse, ¿no? Bueno, creo que hay que cambiar esa especie de contrato social entre las empresas que se acojan a estos fondos, el poder público y los propios agentes sociales. Hay que cambiar las pautas de ese contrato que se ha desequilibrado mucho en la última década. Y dado que la percepción de estas cantidades de este dinero está vinculada a proyectos previos que han de presentarse, ¿teme que al final sean las grandes empresas, las de siempre, las que todos podemos tener en la cabeza, las que se lleven la mayor parte de este dinero y las empresas más pequeñas se queden mirando cómo las grandes efectivamente pueden desarrollar una vía de innovación, etcétera, etcétera, mientras que ellas no? Yo creo que hay un riesgo, en efecto, de que esta canalización de los fondos genere más desigualdades, más desequilibrios y más asimetrías. No solo entre grandes empresas y pequeñas empresas, sino incluso en el ámbito territorial. Yo vengo de un territorio que es Euskadi, que es prácticamente el único que en las últimas 3 décadas mantuvo una suerte de política industrial a través de la política de clúster que le ha dado una cierta experiencia a la hora de canalizar proyectos cooperativos entre empresas, ¿no? Claro, hay otras partes de España donde esto prácticamente ha desaparecido del mapa desde hace muchísimas décadas, prácticamente desde que desaparecieron las viejas políticas industriales, ¿no? Claro, no podemos... hay que fomentar, mejor dicho, que estos fondos, entre otros efectos, tengan un efecto de equilibrio territorial de España, y que en aquellos espacios donde quizás hay menos empresas en disposición de liderar esos proyectos tractores,
el papel del sector público y del Estado va a tener que ser determinante, porque hay que canalizar estos recursos a Andalucía, a Extremadura. Ayer estuve en Canarias, donde claro, la dependencia del turismo es tan enorme, que todavía no ven la salida de la crisis en función. Tienen 80.000 personas en ERTE en Canarias, de las 400.000 que quedan en España. Es que es dramático el dato, ¿no? Claro, esa perspectiva de reequilibrio territorial a mí me parece muy importante para que los fondos no solo vayan a los polos que ya tienen más capacidad de atracción de inversión, ¿no? Y con las empresas pasa un poco lo mismo. Hay que buscar espacios de cooperación entre las cadenas de valor, es decir, las grandes empresas y las pequeñas empresas que suministran también a estas grandes empresas. Claro, en España se ha producido un proceso de descentralización productiva muy intenso en las últimas décadas, ¿no? Que se ha fomentado, también permitiendo peores condiciones laborales y salariales en esas empresas más pequeñas que nutren a las grandes, ¿no? Y ahora hay que buscar proyectos que engloben. Lo que pasa que no se va a poder prescindir de las grandes empresas. Aquí también hay un discurso, igual no es lo más políticamente correcto lo que voy a decir, pero es que España necesita de grandes empresas. Y necesita de empresas tractoras, no solo para poner en marcha estos proyectos, sino porque España tiene un problema de dimensión media de la empresa. Es que nuestras empresas, aparte de tener menos base industrial que un país como Alemania, uno de los problemas que tiene es que la pequeñita dimensión de las empresas normales en nuestro país las hacen muy vulnerables a los problemas financieros, a la necesidad de los cambios tecnológicos en la empresa, porque tienen poca masa financiera, poca masa de capital, a la digitalización de la empresa, a los procesos de formación permanente. Claro, y lleva a empresas que acaban compitiendo por la vía de reducir los salarios. Claro, ¿cómo cambiamos todo esto? Sabiendo que tenemos esas debilidades, pues yo creo que buscando sinergias y buscando cómo el sector público también puede mejorar esas debilidades. Es decir, el modelo de formación profesional, por poner un ejemplo, pues ahí sí que tiene que ser un modelo de formación profesional no pensado para la formación permanente en las grandes empresas del auto, por decir algo, que ya lo saben hacer ellas y ya lo van a hacer, sino fundamentalmente para orientar la formación permanente de los millones de trabajadores de esas pequeñitas empresas, ¿no? Y ahí yo creo que se pueden canalizar los fondos para que el sector público genere esas sinergias que reequilibren la economía española a nivel territorial, a nivel sectorial y a nivel de muchísimos millones de trabajadores y de trabajadoras que están en empresas que no saben muy bien cómo gestionar estas cosas. Se refería cuando aludía a la necesidad de equilibrar territorialmente la capacidad industrial a comunidades como Canarias o Extremadura, pero estamos en Castilla y León y estoy pensando en algunas provincias de la comunidad donde la presencia de grandes empresas es, en el mejor de los casos, testimonial. Estamos en una comunidad azotada por los efectos de la despoblación, como usted bien sabe. Desde aquí se dice en algunas ocasiones por parte de responsables de las administraciones que o nos subimos a este tren o aprovechamos esta oportunidad o ya la lacra de la despoblación no tendrá definitivamente remedio. No sé qué le parecen estas valoraciones y en cualquier caso no sé si usted puede plantear aquí en estos momentos alguna solución a este problema que viene arrastrando esta comunidad desde hace décadas de una forma muy evidente. Es un tema muy complejo y que tiene difíciles soluciones mágicas, porque al final las decisiones de inversión de las empresas no se determinan, no se planifican centralizadamente desde el Estado en este siglo XXI, ¿no? Pero no quiere decir que no se puedan hacer cosas o incluso que se puedan abrir algunas oportunidades, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, el proceso de digitalización, el proceso de que una parte del trabajo que se va a generar en el futuro no va a ser tan relevante el dónde se hace el trabajo, sino cómo se comparte el trabajo en red, puede ser una cierta oportunidad para esta España más despoblada, ¿no? Hay que buscar además, por ejemplo, en todo el tema de la transición energética y de las nuevas formas de producción de energía, yo creo que una parte de España, de esa España despoblada, puede tener oportunidades de desarrollar sectores energéticos nuevos que pueden fijar población al territorio, ¿no? Yo creo que el propio modelo de turismo y de servicios, que a veces se le vilipendia y es una absurdez, es que sería renunciar a un sector que genera mucha actividad y mucho empleo en España. Claro, el sector de turismo, el sector de servicios puede hacerse de muchas maneras. No hay por qué promover exclusiva ni principalmente el turismo de sol y playa y el turismo estacional y ya, ¿no? Hay que buscar nuevas fórmulas de promoción, por ejemplo, del turismo a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el territorio. Es decir, pues un territorio como Castilla y León pues tiene un patrimonio turístico
que ya lo quisieran muchos para sí, empezando por Castro Nuño y sus riberas del Duero, ¿no? Aprovecho para meter la cuña. Pero me parece que es un momento en el que hay oportunidades en ese terreno. Pero hay que descartar también algunas cosas que están pasando, ¿no? Y es la segunda referencia que hago, y no quiero parecer que vengo aquí a hablar ni mucho menos de la Comunidad de Madrid. Pero hay que desterrar algunas prácticas que son muy peligrosas, ¿eh? Es decir, que la comunidad que ostenta la capitalidad de España, que tiene un efecto inmenso en la actividad económica, porque todo el aparato del Estado está allí metido y eso genera un montón de actividad, porque todas las empresas principales, las matrices de todas las grandes empresas que tienen sus sedes en España, las tienen allí, y por tanto el trabajo más pagado, más cualificado. Que una comunidad de estas características se arrogue el papel, una especie de defender el dumping fiscal, la reducción de impuestos para atraer inversiones de provincias limítrofes, es un escándalo. Es un escándalo. Un escándalo desvertebrador de país, pero que tiene un efecto en territorios como Castilla y León que puede ser absolutamente letal, ¿no? Es decir, hay que cohesionar el país, pero claro, teniendo una perspectiva del conjunto del país, no de que cada uno en su circulito mire a ver cómo busca el efectivo más grande para hacerse lideresa de no se sabe qué, ¿no? Bueno, eso es muy importante, porque si no los fondos europeos milagros no van a hacer. Y estamos, según su criterio, en estos momentos, en ese escenario de mirada corta, de me preocupo de mi territorio y lo que pase en el territorio de al lado me da un poquito lo mismo, con tal de yo poder acreditar ante mis propios ciudadanos éxitos como el que acaba de definir, de la posibilidad de atraer empresas a esos territorios porque aquí pagan menos impuestos. Bueno, yo creo que hablar en genérico es un poco, seguramente hasta injusto, pero yo creo que es verdad que vivimos un tiempo en el que esta visión corporativista de la vida, de mirarse el ombligo, pues es una visión bastante en boga, ¿no? A todos los niveles, y el político pues no es una excepción, pero hablar de la política en general me parece injusto, porque claro que hay personas que tienen visiones mucho más estratégicas de las cosas, ¿no? Pero sí estamos en un momento también, yo creo que ligado a la crispación y a la polarización política a la que se está queriendo llevar al país, que ese tipo de recursos pues están utilizando, y ahora mismo pues seguramente el partido con un discurso más rabiosamente nacionalista pues es el Partido Popular de Madrid. Y digo de Madrid, que poco tiene que ver con lo que yo veo en las acciones de gobierno de otros territorios también gobernados por el Partido Popular, ¿no? Bueno, sería bueno salir de este esquema, sí. ¿Cómo ve Castilla y León? ¿Cómo ve la comunidad? Bueno, yo en la comunidad, yo lo que veo desde el punto de vista sindical, creo que es una comunidad incluso pionera en algunos aspectos, ¿no? Y lo digo porque en el marco del diálogo social en Castilla y León, yo creo que es uno de los marcos de diálogo social más avanzados de España. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? A veces se dice, vosotros hacéis los acuerdos, no sé qué, el gobierno de izquierda, el gobierno de coalición. Bueno, el gobierno del Partido Popular lleva gobernando Castilla y León bastante tiempo. Pero creo que en el marco del diálogo social se ha dado con un modelo, yo creo que de los más útiles que tenemos en el país, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido incluso una comunidad pionera. Hablábamos ahora del 30 aniversario del CES. Yo creo que muchas de las iniciativas que se han tomado son de sumo interés. Yo conozco, por ejemplo, los protocolos de atención temprana de empresas en crisis, que es una iniciativa que se adoptó en el marco del diálogo social de Castilla y León y que facilita mucho la intervención conjunta de la administración y de los agentes sociales ante situaciones tan graves, pues como que Cuétara o no sé quién decida que cierra, o no sé qué empresa decida que se deslocaliza, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que hay experiencias muy, muy positivas en esta tierra, ¿no? Luego es verdad que es una tierra que tiene el gran problema de la despoblación rural. Por mucho que se hayan mejorado, y se han mejorado las infraestructuras dentro de la comunidad como dentro de toda España, pues el problema de la despoblación rural es más que evidente. Es una comunidad también asimétrica en ese terreno, ¿no? Tenemos la provincia con más peso de la industria en el PIB de España, como es Burgos, pero claro, muy relacionada con todo el eje de la Nacional 1 y la ubicación en el eje atlántico, y otras provincias con menos peso industrial, y sobre todo el problema de la despoblación yo creo que es el que se percibe como más intenso, ¿no? La deslocalización de empresas siempre supone un drama para el territorio del que una empresa se va, pero cuando esa deslocalización se produce después de haber recibido dinero público para poder haber
ayudado en el desarrollo de esa empresa, el drama parece doble. ¿Habría que ser más estricto a la hora de vigilar el futuro de una empresa que ha recibido dinero público? Sí, indiscutiblemente sí. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que estar muy atento a las corrientes de fondo sobre la relación entre los estados y las empresas, porque creo que lo que ha pasado en la pandemia y parte de la crisis geopolítica que existe entre Estados Unidos y China va a llevar a que se replanteen las decisiones está llevando ya a que se replanteen las decisiones entre los estados y las multinacionales, ¿no? Hay un proceso de cierta desglobalización en el mundo que veremos hasta dónde llega, y creo que se empieza a percibir la necesidad de mantener sectores estratégicos de producción industrial, porque creo que se fue demasiado lejos durante muchos años en el proceso de deslocalización de toda la actividad manufacturera en Europa occidental y en Estados Unidos hacia países emergentes, singularmente hacia China y el sudeste asiático, que la pandemia ha demostrado que eran una profunda irresponsabilidad, ¿no? Nos hemos encontrado que no teníamos ni cómo producir mascarillas y que teníamos que adaptar la producción de empresas automovilísticas para tratar de generar respiradores, porque la gente se nos moría sin respiradores en los hospitales, ¿no? Este es el ejemplo más extremo de la necesidad de recuperar cierta soberanía industrial. No estoy hablando de proteccionismo a la vieja usanza, no estoy hablando de las recetas de Donald Trump, ni mucho menos, pero sí de reequilibrar las relaciones entre el poder público y las multinacionales, empezando por la legislación laboral. ¿Y qué debería contener esa legislación laboral que ahora mismo no se refleja en la misma? Pues más condicionantes. Igual que creo que hay que condicionar las ayudas públicas o los recursos públicos que se puedan poner a disposición o la financiación pública a decisiones de mantenimiento del empleo y a compromisos, creo que la legislación laboral, cuando una empresa decide acometer un proceso de reestructuración, de despidos colectivos, tiene que ser mucho más condicionada. No puede ser este modelo en el que prácticamente una empresa que sepa pagar a un buen bufete de abogados no despedirá gratis, pero va a despedir seguro, sin mayor compromiso, ¿no? Hay otros países, Francia, que lo tenemos aquí al lado, donde este tipo de decisiones de las empresas van condicionados a planes sociales alternativos, a inversiones alternativas. Es decir, creo que el Estado tiene que hacerse más fuerte a la hora de condicionar las decisiones de las empresas, ¿no? Porque este modelo de facilitar hasta el extremo la legislación, la fiscalidad, el precio del suelo, la legislación medioambiental, pensando que así se atraen inversiones, es un modelo que yo creo que ha topado desde hace mucho tiempo y hay que recomponer en ese nuevo contrato social que creo que tenemos que construir. Creo que esta es una de las claves, ¿no? Hay que reindustrializar también nuestros territorios. Empresas de referencia de este país están limando bastante últimamente su plantilla. No voy a dar ningún nombre, pero hay sectores como en la banca, por ejemplo, donde esta práctica se está llevando a cabo de una forma bastante recurrente, ¿no? De repente salen de la actividad laboral miles de trabajadores a los que, en fin, les espera un futuro bastante incierto, y muchas veces la excusa que se da para poder llevar a cabo ese tipo de acciones es la digitalización. Es decir, ahora hay cosas que ya se pueden hacer de una forma telemática, ya no es necesario, por ejemplo, el trabajador que estaba atendiendo en la sucursal bancaria, porque la gente puede hacer todo por internet prácticamente, y por lo tanto ese trabajador ya no tiene ocupación real. No sé, este contexto tan vertiginoso en el que estamos moviéndonos, me imagino que le preocupa, pero ¿qué se puede hacer para que esa cantidad tan importante de trabajadores que de repente se ven en el desempleo, en fin, no terminen ahí su actividad laboral, como ocurre en buena parte de los casos? Yo creo que hay algunas decisiones estratégicas de empresas muy importantes de este país, y particularmente en el sector financiero, que me atrevo a calificar directamente de obscenas. Después de haber sido rescatadas con recursos públicos, en fin, los niveles de agresividad de los ERES que han planteado algunas de estas empresas me parecen obscenos. Es verdad que está habiendo una respuesta de movilización de las plantillas que sinceramente creo que no se esperaban, porque las plantillas en el sector financiero u otros, el sector también de la distribución de ropa, ha habido también movimientos de ERES masivos que se han encontrado con una respuesta que sinceramente creo que no esperaban, de paros prácticamente del 90%, ¿no? Y tienen que reconsiderar estas decisiones. Es decir, todos somos conscientes de que estamos en un periodo de transición muy importante.
y que hay empleos que se van a transformar, e incluso que hay empleos que se van a eliminar y habrá otros empleos que se van a crear. Pero las empresas no pueden tomar este tipo de decisiones sin ninguna corresponsabilidad con el entorno del que viven y en el que viven, ¿no? Y por tanto hay que equilibrar mucho más esas cosas. Dicho eso, pues claro que hay cambios importantes, es decir, el sistema financiero pues está modificándose, claro. Es decir, la digitalización hace que la utilización de la banca sea distinta, de los servicios financieros. También hay que ver cómo se está haciendo esto, porque se está haciendo a martillazos. Se está haciendo a martillazos y generando una exclusión financiera en España más que preocupante. Oye, yo me acuerdo cuando en Castronuño teníamos dos cajeros. Ahora para sacar dinero te tienes que ir a Toro o a Medina del Campo. Que como te des cuenta después de comer de que te has tomado 2 vinos, de que te tienes que, pues no te puedes coger el coche. Es decir, le están metiendo en un problema a la gente mayor no porque sea mayor, sino porque muchas veces está en la parte de abajo de la brecha digital muy complicada y no todo el mundo sabe manejarse en los trámites en el sistema financiero, ¿no? Ojo con esto porque son decisiones que se toman y el que pueda que venga y el que no venga, es decir, deteriorando el servicio financiero de una manera absolutamente importante, ¿no? Y no solo en la España rural, es que hay barrios donde ya te las ves y te las deseas para tener una atención medianamente solvente y esto no se puede, en mi opinión, no se debe tolerar. Pero es verdad que hay un cambio en la utilización de los servicios financieros, como hay un cambio, pues yo que sé, en el patrón de consumo. Esto seguramente, yo tengo 48 años y a mí ya hay cosas que me suenan un poco, ¿no? Pero es que es verdad que la gente, pues hay mucha gente que se compra la ropa por internet. Toda la ropa por internet, que a mí es algo que todavía me deja un poco así, ¿no? Bueno, hay patrones de consumo que seguramente están cambiando y van a hacer que se modifique algo la estructura de negocio de algunas empresas. Bueno, pues esto hay que saber verlo y hay que ordenar adecuadamente esas transiciones de empleo, ¿no? Pero claro, que no se puede romper por medio y hacer políticas de rompe y rasga, ¿no? Y esto pues no se puede, en mi opinión, no se puede asumir. Pero si por un lado se nos está diciendo que este dinero que va a llegar para la reconstrucción va a ir dirigido en buena parte a la digitalización de nuestra economía y vemos por otro lado que a diario la digitalización expulsa del mercado laboral a miles de trabajadores, ¿cómo se puede hacer convivir estas dos realidades? Porque expulsa y creará también nuevos empleos y nuevos servicios que hoy seguramente no existen, ¿no? La cuestión también es cómo, en qué calidad se dan estos nuevos empleos, porque no es lo mismo, un empleo digitalizado no tiene por qué ser necesariamente un empleo precario. Oiga, ¿por qué? Yo desde el instituto hasta acabar la universidad llevaba los pasteles por mi barrio en bautizos, bodas y comuniones. Y era un trabajo absolutamente flexible porque cuando llevaba los pasteles, pues cuando había bautizos, bodas y comuniones, ¿no? Hoy en día existe plataformas digitales para intermediar en los negocios, por ejemplo, de hostelería, que han hecho que muchos negocios que antes solo atendían en la barra y en la terraza, ahora puedan estar distribuyendo a lo mejor 200 cenas a través de unas personas que llevan eso a un domicilio, es decir, generando actividad. Y eso a priori no es malo. Claro, pero ¿por qué ese empleo se tiene que canalizar a través de una plataforma que oculta falso trabajo autónomo en condiciones de precariedad extrema, de riesgo extremo, en vez de asumir que esas empresas son empresas, como ahora hemos negociado en la ley Rider, ¿no? La presunción de laboralidad de estas personas, y por qué ese empleo no puede ser un empleo en unas condiciones medianamente dignas? Flexible, claro, pues será flexible porque si no hay pedidos seguramente esos empleos no se generen, pero no quiere decir que se tenga que dar en extremos de precariedad, y son empleos que antes no existían, porque a ningún bar pequeño de barrio se le ocurría que podía repartir 200 cenas. Esto lo ha facilitado el proceso de digitalización porque facilita la intermediación, pero no quiere decir que eso se tenga que hacer mal pagado. Pues yo creo que ese es el reto, organizar correctamente las transiciones de empleo, ¿no? Y luego va a haber muchos sectores donde la digitalización lo que va a hacer es que los procesos productivos cambien de una forma muy importante, ¿no? El Internet de las cosas empieza a generar una autonomía en la generación de bienes y servicios que evidentemente pues hacen que algunos puestos de trabajo sean prescindibles, pero van a requerirse de otros. No va a haber un vigilante de seguridad mirando que una línea de tren no tenga algún desperfecto porque va a haber un dron que vigile de forma continua esa línea de tren, pero alguien ha inventado ese dron, alguien lo promociona, alguien lo controla, alguien lo
Es decir, esas transiciones de empleo son las que hay que gobernar de forma adecuada, ¿no? Aunque es verdad que yo creo que este abre un segundo debate, que es el de las rentas mínimas garantizadas en las sociedades del siglo XXI. Porque no va a haber trabajo para todo el mundo. Porque si en ese saldo neto entre empleo que se destruye y empleo que se crea, veremos cómo queda el saldo al final, ¿no? Pero puede haber partes de la gente trabajadora que sea incapaz de seguir con los ritmos de adecuación que necesitan el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esta gente no puede caer en la exclusión social. Y creo que además de recuperar una prestación de desempleo mucho más útil que la que hoy en día tenemos, que es muy poco adecuada, sobre todo para el paro de larga duración, yo creo que hay que reabrir con fuerza el debate de las rentas mínimas garantizadas, donde creo que el ingreso mínimo vital solo es, siendo muy importante cualitativamente, solo es el embrión de lo que creo que tendrían que ser políticas mucho más ambiciosas en ese terreno para que nadie esté por debajo de un umbral de recursos mínimos para poder vivir. Claro, este nuevo contexto económico que usted ha dibujado de forma genérica en estos momentos propicia efectivamente debates relacionados con la necesidad de implementar ayudas universales casi para que nadie quede desprotegido. Hace 4 años, cuando usted accedió a la Secretaría General del Sindicato, que por cierto, hace hoy 4 años, si no recuerdo ya se lo digo yo. O mañana, yo creo. Hoy es 30 de junio. Sí, hoy era el segundo día de Congreso, ¿no? Empezaba hoy, sí. Bueno, hace 4 años que usted está al frente del sindicato. Fíjese las cosas, cómo han evolucionado, a qué velocidad han evolucionado en estos últimos 4 años. Cuando hace 4 años alguien defendía la necesidad de hablar sobre una renta universal garantizada, una renta mínima garantizada, etcétera, etcétera, poco más o menos que le tildaban de loco, ¿no? Ahora parece que esos discursos van teniendo más sentido del que tenían hace solo 4 años. Sí. Yo no sé si es una renta universal garantizada, pero sí una renta mínima garantizada para las personas que estén debajo de determinados umbrales de recursos para vivir, ¿no? Pero es muy interesante esto porque dices 4 años, yo diría 2. Hablar de según qué cosas era un anatema. El domingo pasado hablaba Joaquín Estefanía en una columna en El País sobre la planificación económica. Si alguien habla hace 2 años de planificación económica, hablando de los fondos europeos, de estas políticas industriales sectoriales a las que yo antes hacía referencia, le tachan poco menos que de bolchevique, de stalinista y de estar añorando los planes quinquenales, ¿no? Bueno, pues no, se está hablando de políticas de planificación económica, ¿no? El gran actor económico emergente, que es China, que hasta no hace muchos años se estudiaba en las escuelas de negocios como modelo de éxito de esta especie de capitalismo, de acceso de China al capitalismo, pero es una economía que si por algo se caracteriza es con una capacidad de planificar sus estrategias mucho más fuerte de las que ha tenido Europa o las que ha tenido en las últimas décadas Estados Unidos. Joe Biden es un hombre que en España o en Europa sería de centro como mucho, ¿no? Es Partido Demócrata, pero es establishment puro, no Sanders, ¿no? Es Biden. Y este hombre está hablando de cosas que hace 2 años dichas en España, bueno, y ahora si las dice alguien del gobierno, lo tachan de bolivariano de ahí para arriba, ¿no? Está hablando de doblar el salario mínimo interprofesional, ha hecho inversiones públicas, programas de estímulo económico que triplican las que ha hecho la Unión Europea. La responsable del Tesoro norteamericano está hablando de un impuesto de sociedades, de otra manera llamado, global de al menos el 21% para las empresas transnacionales. ¿Qué ha pasado? ¿Se han vuelto todos marxistas-leninistas? No. Lo que están viendo es que el mundo no puede salir de esta crisis por la vía otra vez de la devaluación y del empobrecimiento y de la venida abajo de las clases medias, como ocurrió en la anterior crisis con incrementos de la desigualdad, de la polarización social, de la pérdida de expectativas de millones de ciudadanos que han acabado alimentando movimientos reaccionarios, movimientos populistas de extrema derecha que empiezan a ser una amenaza en el mundo y también en España. Claro, es que se están diciendo cosas que hace muy poquito tiempo el que las decía era tachado de extremo o de radical, ¿no? Y hoy en día empiezan a formar parte del sentido común, incluso en círculos económicos. Yo creo que es un buen momento para poner precisamente en valor las reivindicaciones sindicales, porque se parecen mucho a las reivindicaciones del interés general de un país como el nuestro, en mi opinión, ¿no?
Pero en términos generales, ¿los trabajadores de este país están mejor o peor que hace 4 años? Hombre, vamos a ver, después de la pandemia que hemos pasado, decir que estamos mejor es muy complicado decir, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que estamos en un punto de inflexión. Creo que estamos en un punto de inflexión, la vacunación nos va a meter en otra situación, creo que el tono vital del país va a cambiar en cuestión de semanas y de meses, va a haber una recuperación muy intensa de la economía en el corto plazo y del empleo. A largo plazo hay otros nubarrones, pero bueno, esto sería más largo de hablar, y creo que lo que hay que hacer es aprovechar ese punto de inflexión para situar hitos de una agenda social que hay que fortalecer en España, ¿no? Y creo que el gobierno no debe caer en ninguna veleidad tecnocrática. A mí me preocupa algunas cosas que he oído sobre el salario mínimo interprofesional. Me preocupa muchísimo, sobre todo por la torpeza política que creo que esconden, ¿no? Y creo que es el momento de recuperar esa agenda social, recuperación de derechos, modernización del modelo laboral. Esto no se trata de ir hacia atrás, eso se trata de ir hacia adelante, pero para ir hacia adelante hay que derogar una reforma que se pensó para reducir los salarios y para devaluar la masa salarial en España. Yo creo que es un momento de punto de inflexión, ¿no? Pasa que, claro, respecto a hace 4 años, pues claro, con el último año y medio que hemos pasado, es muy difícil hacer una valoración. Centrémonos entonces en el día de hoy. Se clausura el Congreso de Comisiones Obreras de Castilla y León esta misma mañana. Hace 4 años que usted está al frente del sindicato. ¿Cómo se ve usted? ¿Tiene ganas de seguir al frente del sindicato durante mucho más tiempo? ¿Qué planes tiene personalmente? Bueno, queda esta semana de congresos y otro congreso en el mes de julio, y yo no voy a precipitar ninguna decisión hasta acabar los congresos. No por nada, sino simplemente porque el Congreso Confederal se ha demorado hasta la tercera semana de octubre, por precaución, por si había un rebrote de la pandemia, había que pasar algún congreso a septiembre. Esa es la única razón. Entonces, bueno, tenemos tiempo de planificar ese congreso, y hasta que no acabemos todos los previos no voy a pronunciarme en ese terreno. Yo la organización, que es lo importante es lo que haga yo, es la organización. Yo la organización la veo bien porque creo que en esta pandemia la respuesta sindical ha sido muy potente, no solo en el marco más conocido, en el diálogo social, la concertación social. Hemos acordado medidas, que hay que poner en valor, que han hecho que en España, por primera vez en una crisis, la caída del PIB haya sido muy superior a la caída del empleo. España, en la anterior crisis, en el año 2011, por citar uno, por cada punto de PIB que se perdían con 1,7 puntos de empleo, ¿no? Ahora ha sido al revés, por cada punto de PIB 0,7 puntos. Hemos recuperado las tasas de empleo previas a la crisis y esto nos sitúa mucho mejor para la recuperación. Bueno, eso es parte del diálogo social y parte de las propuestas sindicales, ¿no? Pero sobre todo yo en los congresos, que me estoy recorriendo toda España, yo veo a la gente súper motivada. La gente se ha visto muy útil. Los sindicalistas y las sindicalistas han respondido a cientos de miles de llamadas en momentos donde nadie sabía nada. Es muy complicado contestar dudas en marzo, en abril o en mayo del año pasado, protocolos de incorporación segura al puesto de trabajo de un virus que todavía no se sabía muy bien ni cómo se contagiaba. Es decir, atención en los ERTES, atención en el teletrabajo, atención. Y el activo del sindicato se ha visto muy útil, y yo veo a la gente muy motivada y muy venida arriba, ¿no? Afortunadamente los datos de afiliación también nos avalan. Hemos subido en afiliación en un año muy complicado, porque claro, se habrá salvado mucho empleo y los ERTES habrán sido muy útiles, pero claro, en España pues habrá habido 7-8 millones de personas, trabajadores, que han visto reducidos sus ingresos en este año, y no es moco de pavo eso, ¿no? Con lo cual, el incentivo a dejar de pagar una cuota cuando tienes más aperturas económicas, pues son importantes, ¿no? Pero bueno, hemos subido en afiliación, 975.000 personas que cada mes cotizan su cuota de comisiones obreras y que dan una absoluta autonomía económica al sindicato. Ser el primer sindicato de España con 95.000 delegados y delegadas. Bueno, pues hombre, estamos motivados porque la cosa ha ido razonablemente bien dentro de el desastre que hemos vivido en el mundo, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por haber participado en estos encuentros de la cadena SER de Castilla y León. Encantado y un placer estar aquí, como siempre.